Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a estas ya terceras charlas taurinas. El objetivo que tienen las charlas es sobre todo hacer mejores aficionados a los ollancos. Yo creo que de ellas vamos aprendiendo cada vez un poquito más y hoy podremos aprender un poco más en ese tema que son las novilladas sin caballos, una apuesta por el toreo base. El ponente principal hoy, para mí es una satisfacción presentarle y darle la bienvenida a Hoyo de Pinares, que es don Rafael Cabrera Bonet, que es presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos de España, es director del aula de tauromaquia de la Universidad de San Pablo CEU, aula a la cual ya me invitó a mí también a ir a unas charlas taurinas, y yo se lo agradezco. Correspondemos pues con esta respuesta del pueblo ollanco para aprender un poquito. Le conocéis sobre todo también en su etapa de que hacía el programa El Albero en Cope Toros los domingos, que nos acostábamos un poquito más tarde, aunque tuviéramos que ir a trabajar o estudiar el lunes. Y también nos acompaña don José Ignacio de Prada Bengoa, que es secretario general de la Unión de Taurinos Abonados de España, vicepresidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid. Sabéis también que es una persona que apoya este proyecto que hacemos en Hoyo de Pinares, que apoya esas novilladas sin caballos para plazas portátiles o de cuarta categoría como es Hoyo de Pinares, y que además creemos que la apuesta que hace el ayuntamiento, esa política por ganaderías con aliciente para el aficionado, con esos encastes complicados, con esa elección de novilleros punteros en ese nivel que es de sin caballos, que están a punto de pasar a novilladas picadas, pues esa apuesta es interesante y es lo que queremos un poco también pues hacer llegar a la gente. Pues dicho esto, Rafael, te cedo la palabra para que dé la bienvenida al pueblo y Ignacio también tendrá la palabra si quiera por decir algo y luego ya pues la ponencia que nos dirá. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo agradecerles no solo a todos ustedes, sino también al ilustrísimo ayuntamiento de esta villa, pues el hecho de que me haya invitado cuando uno ya está alejado, digamos, del protagonismo de las ondas taurinas. Yo soy simplemente un aficionado más, lo he sido siempre, a lo largo también de esos años en los que compartí con alguno de ustedes quizás, con otras personas también, pues mis experiencias y mis vivencias sobre lo que ocurría en el mundillo taurino de la actualidad. Bueno, pues intenté siempre mantener esa postura de aficionado, criado un poquito a los pechos de dos grandes personas, un ganadero, ex ganadero en aquel momento, como fue don Luis Fernández Salcedo, grandísimo escritor, bellísima persona, ingeniero agrónomo, y que había tenido en sus manos, desgraciadamente en los últimos tiempos ya de la ganadería, la que fue la ganadería preferida de Joselito el Gallo, que eran los toros de Martínez, que se criaban entonces en aquellos feraces prados que bueno, se prodigan a lo largo de lo que eran los toros de la tierra, la comarca en torno a Colmenar Viejo y pueblos aledaños. En gran parte también, por ejemplo, en Soto del Real, en Hoyo de Manzanares, debajo del embalse de Santillana actual. En aquellos pagos y en aquellas feraces fincas, pues se criaba, yo creo que una muy buena parte de lo que fue la ganadería brava española, que transformó por completo el devenir y el porvenir de la fiesta de los toros, porque fueron aquellos años precisamente donde cada vez el torero va teniendo más importancia frente al propio ganadero. Luis Fernández Salcedo fue un caballero y como tal, bueno, pues nos inculcaba un buen grupo de amigos jóvenes entonces que formábamos la Asociación Juvenil Taurina, pues una serie de conceptos básicos en los que la ética de la crianza del toro era la piedra de toque fundamental. Y por otro lado, también de la mano de Luis Fernández Salcedo, otro de mis grandes mentores juveniles fue Marcial Lalanda. Este sí no necesita mayor presentación, evidentemente. Mis conversaciones con uno y con otro, con Marcial especialmente en el ámbito del toreo, fueron verdaderamente enriquecedoras. Yo de verdad a veces las añoro muy profundamente porque me enseñaron prácticamente todo lo que sé, con esa visión crítica absolutamente necesaria en la fiesta de los toros y de exigencia ética, en este caso del torero, que también es absolutamente imprescindible si queremos que la fiesta sobreviva a unas circunstancias sociológicas, políticas
y culturales como las que el siglo XXI nos impone. Evidentemente es un festejo que hace 2 siglos tenía contestación ya, pero ni muchísimo menos la actual, pero que para que persista y perviva en la sociedad española del momento y en otras muchas, incluidas europeas y americanas, Francia y Portugal o los países americanos que todavía se destinan o que disfrutan de la fiesta de los toros, pues ha de encontrar esas raíces que profundamente arraigadas en el suelo de la cultura y de las vivencias como ser humano, hagan que siga siendo un espectáculo latente y vital como es la fiesta de los toros, cargado de valores, por mucho que a nosotros los taurinos muchas veces se nos ataque precisamente porque la fiesta nos supone, para los que lo ven contrariamente a lo que son los aficionados, sino una tortura a un pobre animal indefenso. Eso es que probablemente jamás hayan cruzado en el campo con un toro blanco, ¿vale? O con una vaca brava, o no hayan pasado el miedo de correr simplemente delante de un encierro, como también hacen por aquí. La verdad es que, bueno, alejado de esa falsa tortura a la que se le someten al animal, yo creo que no sirve la fiesta sino para el engrandecimiento también del propio toro. La cultura taurina está cargada de profundísimos valores. Yo siempre pongo como ejemplo hechos que cuando uno trata con los jóvenes precisamente que se están formando en este campo, encuentra como naturales, pero que en buena medida en nuestra sociedad han dejado de serlo pues como costumbre habitual. Uno es el respeto por el que se tiene hacia los maestros, hacia los mayores, hacia los que son más doctos o tienen mayor experiencia en la vida o en la profesión que ellos mismos. Otra es la capacidad de superación, de abnegación, la capacidad de sufrimiento que se tiene, muchas veces de superación incluso del dolor físico. Hoy en día que estamos cansados de ver que en cualquier partido de la Champions League la figura de turno, porque es rozado, ni siquiera eso, sino simplemente por teatro, se cae al suelo entre grandes aspavientos de dolor y parece que aquello pues va a acabar con la muerte del sujeto a poco que uno profundice en aquello, pues sin embargo vemos como los toreros son capaces de levantarse después de un revolcón, que digo, incluso de una cornada, sin mirarse el traje y volver a la cara del toro para demostrar que su inteligencia, su pundonor, su valía como ser humano está por encima de la fuerza bruta o animal que la naturaleza le ha dotado al bicho. Evidentemente son valores, digo, que subyacen debajo de la fiesta de los toros y que han de ser potenciados precisamente en estas épocas de crisis en la que la fiesta es atacada desde muy distintos sectores. Evidentemente los animalistas no podrán con la fiesta poner al animal al mismo nivel que el ser humano o incluso por encima del mismo. Es una aberración, especialmente para los que somos y nos sentimos cristianos, en la que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, bueno, pues nos acercamos a esa deificación de alguna manera al ser reflejo de la divinidad. No, el hombre está por encima de la naturaleza, aunque obligadamente, como ser humano inteligente que es, deba respetarla y tratarla con la dignidad y la ética que ella precisa. También el toro de Lidia. Y por eso, a las cosas que se le hace al toro de Lidia durante la fiesta, deben ser realizadas todas ellas con la ética y la dignidad suficiente. Muchas veces, en nuestro país, algo que está cambiando radicalmente en Francia, pasamos por encima o despreciamos hasta cierto punto algunas de las partes de la lidia, como puedan ser la suerte de varas o las banderillas. Y sin embargo, fíjense, en Francia, donde se está intentando recuperar esta propia ética del espectáculo integral, muchas veces le dan una importancia como la que tuvo en España también hace bastantes décadas ya, por desgracia. Y es que también durante la suerte de varas o en banderillas, el toro ha de ser tratado con dignidad y con ética, y haciéndole las cosas tal y como se deben hacer. El machacar al toro, el hacerle la carioca, el profundizar, el barrenar con la puya, el castigarlo indecentemente en los rajos o con puyazos traseros, es algo contrario a la ética. Se le pica, o se le debiera picar en el morrillo, precisamente para desgastar un tanto sus fuerzas, hacerle la sangría correspondiente, evidentemente para evitar congestiones, y además de eso, pues para ahormar la cabeza y valorar sobre todo la bravura, porque buscamos el toro bravo. Y es ahí, en esa suerte de varas, precisamente donde el toro demuestra lo que es, para lo que se le ha criado.
para lo que incluso, o por lo que incluso puede ser indultado en casos extremos, donde la bravura sea la manifestación más elevada de lo que es esta raza verdaderamente singular de reses. Bueno, pues precisamente en ello, en Francia se complacen y por lo tanto dan la importancia que tiene desde el punto de vista ético a hacer las cosas verdaderamente bien. En España eso, por desgracia, se ha perdido. Es precisamente en esos valores éticos en los que reside, yo creo, que en buena medida la pervivencia de un rito ancestral, secular ya, vamos para 3 siglos y pico de toreo a pie y de corrida establecida tal y como hoy la entendemos, aunque hayan variado mucho sus formas, pero el espectáculo se conformó entre los finales del XVII y los principios del siglo XVIII, pues ya llevamos 3 siglos con este tipo de espectáculo hondamente arraigado en la cultura española y que evidentemente, si está arraigado es porque nos toca algo profundamente. Y es algo, en definitiva, no es sino el concepto que tenemos dentro de nuestra sociedad humanista, cristiana, pero también con raíces griegas y romanas, que es, en definitiva, la ética y la preservación del ser humano frente a la naturaleza indómita. Es precisamente en festejos como los que se anuncian aquí en esta villa, muy acertadamente elegidos, en festejos sin picadores, donde uno puede ver precisamente a los más jóvenes exaltando precisamente esos valores de la ética, del enfrentarse al toro cara a cara, sin subterfugios, incluso sin, es verdad que también los animales evidentemente son más jóvenes, no por ello menos exentos de trapío, hay que recordarlo, pues es precisamente porque no se pican los toros por los que, bueno, tiene un especial interés también este tipo de espectáculos sin picadores. Los jóvenes se forman en la escuela de la vida, en la escuela de la verdad, en la escuela de la ética. Por eso los aficionados tantas veces nos quejamos de que en las corridas serias haya matadores de toros encumbrados, incluso astros de la torería, nombres que a todos nos suenan como las máximas figuras de la tauromaquia actual, que se enfrentan a reses sin el trapío correspondiente a su experiencia y edad, y por otro lado a reses sin la necesaria, porque esto sí que es absolutamente imprescindible, casta, esa capacidad de acometer, de buscar siempre la pelea, que es lo que caracteriza a la raza del toro de lidia. Cuando hace unos años, bueno, pues la legislación española introdujo lo de los encastes, en definitiva, para dar una expresión a una raza muy singular de reses vacunas que se criaban en España con el único objeto de preservar o de dar animales para los espectáculos taurinos, se dijo que la conformación morfológica de las reses variaba enormemente, que las había grandes, pequeñas, de pecho más ancho o más estrecho, de más agalgadas o más profundas, que podían tener cuernos más o menos desarrollados, con más o menos morrillo, las capas desde el ensabanado hasta el negro zaino, con todas las variedades posibles, pero que lo único que caracterizaba precisamente a la raza de lidia era la casta, la capacidad de acometividad. Cuando un ganadero la busca y cuando ésta se manifiesta en el ganado que cría, evidentemente nos encontramos con la justificación real y ética de la existencia de esa raza. Cuando otros ganaderos, por desgracia, lo que buscan es la conformidad del toreo o del torero en un animal que no moleste, es una palabra desgraciadamente introducida en los últimos años, pero con un fondo de realidad patente, que no moleste, que se mueva, cuando se busca más la toreabilidad, otra nefanda palabra que uno escucha tantísimas veces en los momentos actuales, más que la acometividad o que la reserva de casta, evidentemente está alejándose de la ética como criador de reses bravas. Por eso también es un acierto, y me parece que desde luego debe ser subrayado, en que en Hoyo de Pinares se busque precisamente un encaste que todavía la conserva en muy buena medida. La casta, la acometividad, la movilidad, la bravura, la exigencia. Porque es en ese sitial donde se fundamenta la verdadera fiesta de los toros. La fiesta de los toros
se ha construido en torno a un hecho, yo creo, verdaderamente singular, que es la existencia de riesgo. Es un espectáculo público, espectáculo en definitiva también de pago, que se crea a finales del 17 o comienzos del 18 precisamente para obtener con ello unos rendimientos económicos de unos empresarios que podían ser públicos o privados y que evidentemente se realiza en unos locales o recintos cerrados en su gran mayoría, precisamente para poder cobrar esa entrada con la que, bueno, destinar los fondos recaudados o bien a uno mismo, a la empresa, o bien a fines públicos. Recuerden ustedes que la fiesta de los toros tiene una labor de beneficencia verdaderamente singular a lo largo de los siglos y que apoyándose en corridas o festivales se han solventado muchísimos problemas económicos de asociaciones, de personas o de la misma sociedad. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan que frente a las inundaciones famosas de Valencia, acuérdense, pues no solo se imprimieron sellos de correos, sino que también hubo infinidad de corridas o festivales para auxilio de los pobres damnificados por aquellas famosas inundaciones, como a eso, tantísimas otras causas benéficas. Bueno, pues este espectáculo de pago en recinto cerrado tenía una característica, que era que un ser humano a pie, estamos hablando de las corridas de toros a pie, evidentemente, no las de ejercicio ecuestre, a caballo, que un señor a pie se enfrentase a un animal indómito, salvaje, fiero, decían entonces. Ojalá recuperáramos en buena medida esa fiereza perdida en el toro de Lidia. Y precisamente por ello era algo que el público contemplaba como algo imposible en su labor cotidiana. El público lo ve como una heroicidad, en definitiva. El torero era un héroe, y quizás lo siga siendo en la mayor parte de las ocasiones, porque se enfrenta a algo a lo que no somos capaces la mayor parte de la población, incluso los mismos aficionados o espectadores, o quienes, como ustedes en muchos casos, o como quizás en el mío, pues nos hayamos puesto en alguna ocasión delante de una vaquilla o de un novillo a dar 4 trapazos o simplemente intentarlo con funestas consecuencias, al menos en mi caso. En cualquier caso, es verdad, es algo que se considera tan casi sobrehumano que lo ensalza la condición de héroe, de Dios, pero para ello, o de semidios, pero para ello, evidentemente, ha de obrar con la ética necesaria. La inteligencia y los recursos técnicos, por lo tanto, tienen que estar puestos a favor de la persistencia de esa ética. Si yo utilizo esos recursos técnicos para aliviarme, que es palabra muy taurina, se alivió con la muleta, utilizando el pico, despidiendo al animal para las afueras, toreando distanciado, alargando el brazo, evidentemente estamos reduciendo esa ética y con ello el mérito también del artista, del lidiador en este caso. Tengámoslo siempre presente porque nosotros no solo somos espectadores sentados en un tendido y muchas veces ajenos a lo que está sucediendo, sino también somos los revitalizadores del espectáculo y mantenedores del mismo. Por lo tanto, debemos exigir que se cumpla esa ética, no solo en el ganado que se lidia, sino también en los toreros que actúan. Por eso, repito, cuando la inteligencia y los recursos técnicos se utilizan precisamente para hurtar parte de ese riesgo, para disminuir el peligro, para alejarse de los pitones de esa presunta fiera, evidentemente se está haciendo un mal daño a la fiesta de los toros. Repito, si la fiesta se fundamenta sobre ese concepto ético, persistirá a pesar de todos los pesares, a pesar de las campañas antitaurinas, a pesar de que haya gente que no le gusta, que es perfectamente lícito, estamos en un país de libertades y por lo tanto cada uno es muy libre de decir lo que le gusta o lo que deja de gustarle, siempre y cuando no nos ataquen a los que tenemos el derecho de contemplar el espectáculo, porque es un espectáculo lícito en cuanto está aprobado y permitido por nuestras leyes y además ético porque cumple esas dos premisas del toro y el torero. El torero que actúa con ética y el ganadero que cría un toro a sí mismo con esa ética. Por lo tanto, el espectáculo es ético y lícito. Hubo muchas discusiones, fíjense, España no solo fue la primera potencia mundial en tiempos de Felipe II y de Carlos I en lo militar o en lo político, sino también lo fue en el
el mundo del pensamiento. Los pensadores españoles, los legisladores y los juristas españoles del siglo de oro son tan importantes como nuestros literatos. Lo que pasa es que evidentemente no han tenido la difusión popular que pudieran tenerlo pues, los grandes escritores, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y tantísimos otros, Cervantes a la cabeza. Bien, nuestros juristas impusieron sus doctrinas a lo largo de prácticamente todo el mundo civilizado conocido entonces. No el lejano oriente, pero sí en la Europa eran muy tenidos en cuenta. La participación de nuestros canonistas en Trento fue en el Concilio de Trento, el gran concilio contra la reforma luterana de la Iglesia Católica, fue absolutamente fundamental. La exportación de nuestras leyes de Indias fue verdaderamente un hecho singular que jamás se había producido en nación moderna entonces conocida y que no tuvo parangón ni con las colonias inglesas, ni con las francesas o portuguesas. La legislación española de Indias que defendía al indio era verdaderamente singular. Al indio se le consideró como persona, fíjense ustedes, cuando los ingleses no lo tenían así considerado, y se dijo que tenían alma y que era posible conquistarlos pero no esclavizarlos, a pesar de que luego hubiera españoles entonces que hicieran desmanes con aquellos pobrecillos. Pero repito, la legislación española fue verdaderamente proverbial y los juristas españoles entonces importantísimos en el mundo cultural europeo. Pues bien, también hubo un debate entonces en el siglo XVI y XVII en torno a la licitud moral de las fiestas de toros y al final, bueno, pues se resolvió ello solo prácticamente. Todos los canonistas y todos los juristas acabaron entonces declarando que la fiesta era lícita si se realizaba con ética, y la ética incluía en este caso, y fíjense que estamos hablando de términos médicos, si ahora si se preservaba la vida del ser humano como era menester. Evidentemente los recursos quirúrgicos entonces eran muy limitados, pero evidentemente a lo largo de los siglos han ido mejorando y por eso ahora mismo se exige la presencia de al menos un UBI móvil, como muchas plazas, pues enfermerías que son perfectamente parangonables a quirófanos hospitalarios casi de primer nivel. Pueden ser los de Las Ventas, Sevilla, Valencia y tantísimos otros que son quirófanos verdaderamente bien dotados. Eso era absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano evidentemente podía ser puesta en riesgo siempre y cuando el sujeto que toreara fuera un sujeto conocedor de las reglas del juego y estuviera auxiliado tanto espiritual como físicamente por las personas adecuadas, es decir, por el cura y el cirujano capaces de salvar su alma o salvar su cuerpo en caso de cogida. Y por otro lado, además de todo ello, si contaba con las barreras o defensas necesarias para que pudiera librarse de una acometida inesperada o un lance insospechado a lo largo de la lidia. Todo eso se fue cumplimentando a lo largo de los años y de los siglos hasta llegar a nuestros días. Por eso las plazas hoy cuentan con barreras o con burladeros, por eso existe la UBI móvil o las enfermerías en las plazas de toros y así un larguísimo etcétera. Evidentemente, por lo tanto, aquella discusión de moralistas mucho más importantes que hoy en día puede tener cualquier pensador antitaurino, evidentemente, con una capacidad no solo intelectual, sino de abstracción muy superior a la que nos marca el día a día de nuestros antitaurinos, evidentemente, pues declaró finalmente que la fiesta de toros era lícita. Y así, de aquella primera bula contraria a la fiesta de los toros de San Pío V, Pío V no era santo cuando la dictó, yo creo que esto no contribuyó evidentemente a su santidad, pero dejémoslo ahí, pues de aquella famosa bula de San Pío V enseguida, pues hubo las sucesivas que en definitiva otorgaron a la fiesta de los toros esa licitud moral que ha permitido que hasta nuestros días se haya conservado y anclado sobre esas raíces éticas de entonces, mejoradas y trasladadas y aumentadas a lo largo de estos siglos. Es por tanto la fiesta de los toros un espectáculo perfectamente lícito y ético y por lo tanto, pues basados en esos principios y en esos valores, la fiesta de los toros persistirá, perdurará. Para ello, evidentemente, se necesitan nuevas canteras de jóvenes que se dediquen a la profesión, perfectamente formados en la misma. Es decir, lejos ya, por
gracia o por desgracia, para algunos por gracia y por otros para desgracia, pues aquellos tiempos en los que el joven aprendiz, el joven novillero, tenía que ir forjándose pues de capea en capea por los pueblos de Castilla y León, o acudiendo a tentaderos donde el ganadero le diera alguna oportunidad de dar 2 muletazos, si no eran 2 trapazos, a una res que había sido desechada. Vale, aquello ha sido mejorado, yo creo, en buena medida, aunque con sus peros y sus pegas, por las escuelas de tauromaquia, que les enseñan no solo a ser buenos o malos lidiadores, cada cual según pueda desarrollar, sino a ser hombres, y a ese respeto y a esa profunda admiración por sus mayores y por sus maestros, y a superar los inconvenientes, y a superar las desgracias y las cogidas y los revolcones, y a esa abnegación, y al arriesgar su vida en pro de la consecución de un triunfo, de un fin, algo que si imbuyéramos de verdad a todos nuestros jóvenes, la sociedad española cambiaría radicalmente. En definitiva, esos valores persisten en estos jóvenes. Es preciso, por lo tanto, darles el cauce apropiado. Y las novilladas sin picadores, como se practican en este pueblo, es una de las vías más oportunas y necesarias para precisamente encontrar esa reserva de nuevos lidiadores que hagan frente a lo que va a ser la fiesta del futuro. Esa fiesta, repito, enraizada en valores éticos, que no cabe duda. Se podrá discutir si son o no los espectáculos más apropiados para el regocijo del pueblo en general. Evidentemente, uno como aficionado curtido en las ventas, de los que veía prácticamente y los que sigo viendo prácticamente la totalidad de los festejos que se celebran, pues siempre, bueno, pues yo sigo añorando las corridas de verano de mi juventud, por ejemplo, que en estas últimas empresas han dejado de organizarse y sustituido por novilladas. Bueno, pues yo las sigo añorando. Pero evidentemente cada sitio y cada plaza tiene su propia idiosincrasia. Hoy en día la organización de espectáculos taurinos, lejos de lo que pueda alguno de ustedes pensar, es un espectáculo habitualmente ruinoso y conlleva pérdidas en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, no está mal que en definitiva haya plazas o localidades, como Hoyo de Pinares, que también busque en el ahorro la promoción de un festejo evidentemente carísimo de organizar. No solo está la presión de todos los seguros, IVAs y demás impuestos que gravan exageradamente a la fiesta, muy por encima incluso de algunas otras actividades de ocio. No solo está eso, sino que también es verdad, a medida que vamos creciendo en el tipo de espectáculo, novillada con picadores o corrida de toros, los espectáculos se van incrementando también por los honorarios de los profesionales. Este es un tema que me gustaría tocar, al menos de refilón. La corrida de toros hoy, en la mejor plaza que ustedes puedan pensarse, la plaza de toros de Las Ventas, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Pamplona o Bilbao, puede incluso con un lleno absoluto resultar antieconómica. Si uno busca a las máximas figuras o los toreros que más llaman la atención al público, sean quienes fueren, habrá para los que sea Juli, para mí puede ser Morante, por ejemplo, o para usted José Tomás, o para aquel otro Manzanares, o quien sea, los honorarios de los astros de la torería se han disparado de un modo tal que pueden hacer llegar por sí mismos a que el espectáculo sea absolutamente insolvente. Fíjense ustedes, vamos a hacer un pequeño repaso y son cifras que les podría demostrar en cualquier momento. En la época de Pedro Romero, de Pepeillo y de Costillares, finales del 18, cualquiera de ellos cobraba en Madrid alrededor de unos 2.000 reales, poco más o menos. En alguna ocasión llegaron a ser 2.500. Perfecto. 2.000 reales por cada uno de ellos serían 6.000, porque eran 3 los matadores que solían acartelarse frente a los 18 toros en mañana y tarde que se lidiaban en aquellas corridas. Fíjense ustedes que cobraban 2.000 reales por matar una media de 4, 5 o 6 toros cada uno de ellos. Vale, solo uno, 2.000 reales. Pero la plaza recaudaba 100.000 reales. Fíjense ustedes que el coste de las máximas figuras del momento para una plaza como la de Madrid tan solo suponía el 6% de todo lo que se recaudaba.
En la época de Francisco Montes Paquiro, este ya llegó a cobrar 4.000 reales. Venga, con otras dos figuras, Montes Cúchares y José Redondo el Chiclanero. Venga, pues entre los tres vamos a ponerles al mismo precio que a Montes, que no, que cobraban un poquito menos, 12.000 reales. Pero es que Madrid ya recaudaba 140.000. Por lo tanto, estamos en torno al 8% de costes. En la época de Lagartijo y Frascuelo, venga, acompañados de un torero bueno también, pues Currito, por ejemplo, el hijo de Cúchares, estos cobraban ya en torno a las casi 2.000 pesetas. Esto es 8.000 reales per cápita, 24.000 reales. Sí, pero la plaza entonces recaudaba 200.000 reales, con lo cual estábamos en un 10 y poco % del total de taquilla. En época de Joselito y Belmonte, en Bilbao, yo tengo los archivos de la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao, los compré hace unos años en una librería de viejo. Bueno, pues con las cifras reales, Joselito llegó a cobrar 7.500 pesetas por corrida en Bilbao. 7.500 era lo mismo que cobraba Belmonte, y venga, después ponemos un buen torero que atrajese también al público bilbaíno, como podía ser Cocherito de Bilbao. 7 y 7, 14, bueno, 15.000 pesetas, y 5.000 para Cocherito, 20.000. 20.000 pesetas sobre una recaudación de en torno a las 80.000 pesetas en taquilla. Todavía era rentable. Es decir, llegaba al 30%, poco más o menos, del total recaudado por taquilla. El Juli, pegamos un salto prácticamente de un siglo, el Juli, este último año no vino a Madrid porque exigía 180.000 euros, esto es, 30 millones de las antiguas pesetas, en cada una de sus intervenciones. La empresa dijo que no, que la primera tarde 180.000 y la segunda 150.000, y el Juli no apareció. Punto y final. La cifra la dijo Roberto Domínguez el año pasado en una conferencia de prensa en la misma Plaza de Toros de las Ventas. Ahora pónganse en el caso, 30 millones del Juli, 40 que ha cobrado Morante este año en Madrid y otros 25, por ejemplo, de Manzanares, hacen un total de 70 y 95, más de lo que recauda la Plaza de Toros de Madrid al completo, que está en el entorno de los 90 millones de pesetas. Además de eso, el empresario habría de pagar la ganadería, una ganadería escogida de figuritas, esto es, de Garci Grande o de cosas por el estilo, y además de eso el piso de plaza, es decir, todos los gastos consustanciales a simplemente abrir las puertas de la plaza. Acomodadores, carpinteros, veterinarios, areneros, cuadra de caballos, asistencia médica, la luz, el agua, algo que está en el entorno de los 10 millones de pesetas de las antiguas. Imposible, es decir, la fiesta de los toros ha llegado a un extremo tal donde la presencia de los grandes matadores hace inviable que se organicen espectáculos, a menos de que uno compense con 4 muy malas corridas los días sucesivos, ejemplo de Madrid, o bien, bueno, pues que haga un abono conjunto y tal y cual, donde una figura cobre muchísimo, José Tomás, y el resto cobre un poco porque no da la cosa para más. Esto pasa con las grandes figuras, los toreros de a pie, los más modestos, en este caso, no peores, sino más modestos, evidentemente cobran menos. Pero repito, para plazas pequeñas muchas veces el precio es insalvable, es decir, los costes superan con mucho a los ingresos y por lo tanto aquello es absolutamente deficitario. De aquella fiesta de los toros que se organizaba en el siglo XVII y XVIII para recaudar dinero, muchas veces para fines públicos, por ejemplo en Madrid hubo una fiesta para arreglar el alcantarillado de la Fuente Castellana, o sea, del arroyo que todavía hoy sigue pasando por debajo de la avenida de la Castellana, como saben ustedes. Pues bien, el alcantarillado se había ido a la porra por una inundación y se organizaron 3 corridas de toros, de las cuales se celebraron 2, para mejorar el alcantarillado público. Es decir, lo recaudado fue a ese fin público y benéfico, en este caso. Y eso que nos ahorramos los madrileños de entonces en impuestos municipales, de los que no les voy a hablar. Bien, el hecho, por lo tanto, es que de aquel espectáculo rentable hemos pasado a que si uno quiere una buena calidad en un espectáculo, en una plaza pequeña, sea absolutamente ruinoso y, por lo tanto, pues, impresentable. Porque también, es verdad, el empresario debe ganar su parte, porque arriesga su dinero con ello, y también en ocasiones, cuando es, como en este caso, la corporación municipal, ha de ver saneadas sus cuentas, no con pérdidas exageradas
por la organización de festejos que al fin y al cabo pudieran no corresponder. En definitiva, por lo tanto, estamos hablando de que la organización también de novilladas sin picadores o novilladas picadas o festivales no deja de tener su interés, porque también vemos a lidiadores que van a ser, a que a muchos de ustedes podrían tener el prurito de decir, no, es que yo vi la última novillada sin picadores de José Tomás o de Julio, de no sé quién. Evidentemente también es un orgullo haber contemplado esas cosas, porque son hitos en la carrera de las grandes figuras. Bueno, pues no solo estamos potenciando la fiesta de los toros desde su base, desde el escalón imprescindible, pero más bajo, sino que además estamos, bueno, pues dando pie a que el festejo no desaparezca de algunas localidades, como ha sucedido desde el 2007 para acá. Fíjense ustedes, en el 2007 espectáculos mayores de toros se celebraron en torno a la península, en España nada más, sin contar los franceses o los portugueses, alrededor de los 2.200. José Ignacio podrá seguramente corregir las cifras con una precisión mucho más fiable que la que yo le pueda contar. Pero estamos en los 1.300. Probablemente este año acabaremos en el entorno de los 1.300. Esto es, hemos reducido el número de festejos mayores en España aproximadamente un 40-45%. Y no solo eso, sino que evidentemente ello conlleva toda una serie de disminuciones asimismo en el número de espectadores que han acudido a ese tipo de espectáculos. Bueno, pues promoviendo espectáculos de menores costes, facilitando también la entrada a las personas con menor poder adquisitivo, como hizo Joselito el Gallo en su día, creando las monumentales que tenían ese objeto. La monumental es, o se crea, tanto en Sevilla como en Pamplona o en Madrid, precisamente para que haya localidades lo suficientemente altas y baratas como para que cualquier persona sin necesidad de arruinarse pueda acudir al espectáculo y forjarse con ello una afición, ¿vale? Y mantener en los años sucesivos ese espectáculo. Bueno, pues también esa labor es la que uno puede encontrar en localidades tan absolutamente dignas de crédito como Hoyo de Pinares. No solo eso, sino que encima se ha buscado, yo creo que con enorme acierto, el que nos salgamos del encaste mayoritario. Ahora que hablan de novilladas en las ventas con encastes minoritarios, que parece algo así como despectivo, a mí siempre me ha gustado hablar de encastes singulares, que es mucho más bonito y romántico que minoritario, que parece que es una minoría a la que hay que quitar del medio, echar de lado, dejarla en el olvido. Vale, pues a mí me gusta mucho más hablar de encastes singulares. Precisamente en Hoyo de Pinares se ha apostado por uno de ellos, pero no por uno de ellos cualquiera, sino precisamente por uno de los dos que a mi juicio son la raíz más profunda del toro verdaderamente bravo. Estoy hablando del encaste de Santa Coloma, como bien saben ustedes. El otro probablemente sea el encaste de Saltillo, aunque no atraviese ahora sus mejores momentos. Para mí, entre ellos dos, y precisamente en la cruza que hizo el conde de Santa Coloma, se encuentran tanto lo ibarreño como lo asaltillado. Bien, pues precisamente en los dos yo creo que está la más profunda bravura de todo el campo bravo. A mí me gusta la diversidad. Esto del encaste mayoritario Domecq, que no deja de ser sino, bueno, al fin y al cabo, procedente de una ganadería, inundar el campo bravo de ganaderías hijas, normalmente de desecho, desengáñense, las vacas buenas siempre se las crea o se las queda el propio criador, el criador en este caso. Bien, pues de vacas de desecho todo el campo bravo, que sí, es verdad, ha mostrado esa mansedumbre bonancible en la mayor parte de los casos, esa repetitividad ñoña, que en definitiva llaman los taurinos toreabilidad. Bueno, pues sí, es verdad, toros que no molestan, sí, pero que tampoco entretienen, que tampoco te encogen el corazón, que tampoco te ponen en un puño el corazón, de manera que tú estés viendo patente allí el riesgo ético sobre el que se sostiene la fiesta de los toros. Pues bien, en la búsqueda precisamente del ganado de Santa Coloma, yo creo que hay un nuevo acierto en la organización de estos espectáculos. ¿Por qué? Porque Santa Coloma, el excelentísimo conde de Santa Coloma, 14 veces grande de España, probablemente el tercero en número de grandezas de España detrás de la Casa de Alba y de la de Medinaceli,
Bueno, pues 4 veces, grande de España, y con 14 títulos más a sus espaldas, supo crear el tipo de toro que transformara por completo en muy buena medida la fiesta de los toros. El conde de Santa Coloma, don Enrique Fernández de Queralt y Maiquieira, cuando compra la ganadería de Ibarra en 1905 a través del yerno de la viuda de Moruve, Manuel Fernández Peña, decide que siendo esa una buena ganadería, la de Ibarra, había que darle picante, casta en definitiva, mayor acometividad, que se revolvieran un poquito más y que pusieran a los toreros en mayor compromiso, en definitiva, que el que valiese lo demostrara frente a reses que había que torear mucho más que las pastueñas o que las más mansas de otros encastes. Y lo consiguió añadiéndole desde el principio reses del Marqués de Saltillo. Desde el principio. Luego se ha hablado de que si fue a los muchos años, en el año 20 o poco más o menos. No. El conde de Santa Coloma mezcla la ganadería de Ibarra con la de Saltillo desde el mismo principio en que él la posee. Y así, por ejemplo, llega a lidiar un utrero que había tenido como semental con el hierro de Saltillo en la corrida concurso de San Sebastián en 1909. Buena prueba de que el toro ya había padreado y después de padreado lo lidiaba para ver cómo daba. Bueno, el toro no ganó el concurso, quedó el segundo, es verdad, en esa corrida concurso de San Sebastián, pero ya nos demuestra que la mezcla se hizo desde el mismísimo principio. Y dotó a sus reses de un picante, de una acometividad, de una casta tal que todavía hoy, a pesar de las décadas, de un siglo en definitiva de transcurso, pues sigue manteniendo a través de distintas líneas. Además, otro de los hechos que muchas veces se olvida es que el conde de Santa Coloma, que llegó a ser presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, mantiene el tipo del toro y el trapío por encima de lo que luego su sucesor, don Joaquín Buendía, presentó en las plazas de toros. Es verdad que a Joaquín Buendía le toca la Guerra Civil Española y lógicamente ha de disminuir el tamaño de sus toros por no darles de comer, incluso lidiarlos de otreros, pues porque, oye, la cosa económicamente estaba muy achuchada en la inmediata posguerra, es cierto. Pero el conde de Santa Coloma no fue así. El conde de Santa Coloma, especialmente en sus últimos años, no era la ganadería preferida de los toreros, ya se pueden imaginar por qué. Por la casta y por el trapío con que presentaba sus toros. Cuando uno lee los anuarios de toros y toreros de aquellos años, de 1920 en adelante, se encuentra como la presentación de los toros de Santa Coloma en las plazas de verdadero respeto, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, San Sebastián, etc., era de primera, y te la equiparan en muchísimas ocasiones a la presentación de los Miuras o de los Pablo Romeros. Ojo al dato, pero siendo más bravos y con más casta que los toros de aquellos. Fíjense, hay crítico incluso en aquella época, pero crítico de campanillas, como Don Luis o Corrochano, que llegan a decir que siendo una ganadería que no gustan los toreros, sin embargo, sus derivadas, las ganaderías a las que ha vendido ganado, sí son de las preferidas, porque tienen esa característica de, bueno, nobleza, que quizás el conde no acabó por terminar de darles, porque le gustaba el toro con más picante, en definitiva. Del gran tronco de Santa Coloma derivan a su vez otros muchos. Está la línea más pura, digamos la de Buendía, que es la continuidad, una vez que el conde cae gravemente enfermo, decide vender la ganadería en el año 32 y la compra un consorcio formado por Joaquín Buendía y Felipe Bartolomé. Felipe Bartolomé era el que salía de toros, de la pareja. Joaquín Buendía era un recién llegado, muy aficionado y que acabó siendo un grandísimo ganadero. Pero cuando compra la ganadería de Santa Coloma tenía poca experiencia en el manejo del ganado bravo. Y sin embargo, Felipe Bartolomé, del que se acordarán ustedes haber visto lidiar corridas de toros, ha sido para mí otra de las grandes ganaderías encastadas en Santa Coloma a lo largo de estas décadas. Sobre todo en mi juventud se lidiaba, ¿verdad?, con relativa asiduidad todos los años una corridita de Felipe Bartolomé en Madrid y normalmente salía verdaderamente bien. Bueno, pues Felipe Bartolomé, el padre del segundo, Felipe Bartolomé sí sabía de toros porque en su casa él mismo y su suegro habían tenido ganadería desde el siglo XIX. Su suegro era el ganadero Surga, andaluz, sevillano.
Entonces, por lo tanto, sí tenía la experiencia necesaria y suficiente para mantener aquello. Y sin embargo, el trapío del toro de Lidia, transformado por Joaquín Buendía, disminuye, es verdad, frente al nivel al que se había propuesto criarlos el conde de Santa Coloma. De la ganadería del conde de Santa Coloma derivan no solo esta primera y primigenia línea y más importante, que luego ha dado ganaderías, no solo la de José Luis Buendía, sino se acuerdan ustedes de Bucaré o de Rehuelga, que son dos ganaderías también ahora mismo encastadas en aquello mismo de José Luis, de Joaquín Buendía, bien de José Luis, bien de Rafael o bien de Javier Buendía, sus hijos, ¿vale? Lo de, como saben, lo de Bucaré ha ido a parar a manos de uno de los ganaderos aquí anunciados, que es Flor de Jara, Carlos Aragón Cancela, y por lo tanto es Buendía purísimo. Bien, es verdad que ya tenía ganado de Santa Coloma previamente Carlos Aragón Cancela, y de él se han nutrido muchas ganaderías, incluso de cierto postín. Vamos a pasarlas por alto porque ellos no lo han hecho público, pero Carlos sabe perfectamente a quienes lo ha vendido. Bueno, pues Flor de Jara, la antigua Bucaré, evidentemente es una de las ganaderías con mayor potencial de investir y por lo tanto de esa acometividad que justifica éticamente el espectáculo. Y junto a ello los gracilianos, por ejemplo, Graciliano, Pérez Tabernero, junto con sus hermanos, que habían heredado parte del ganado paterno, Antonio, Argimiro, Alipio, habían heredado parte del ganado paterno de Fernando Pérez Tabernero, acabaría haciéndose con una buena punta de vacas y de sementales de Santa Coloma que ponen su ganadería al máximo nivel. Cuando uno repasa los anuarios de los años 20, se da cuenta como entre los toros extraordinarios, toros de bandera se decían entonces, un buen número de ellos pertenecen a estas ganaderías, a Graciliano, a Argimiro, a Alipio, y precisamente porque han cambiado ya la sangre antigua salmantina por la sangre de Santa Coloma. Es suyo el toro Corchaíto, al que se le atribuye ser el responsable de la primera faena moderna de la historia. En Madrid, un 28 de mayo, el diestro Manuel Jiménez Chicuelo hace una portentosa faena a base de naturales ligados en series, que se considera hoy por hoy la primera faena moderna de la historia. Los lances son al natural, ligados en series y rematados con el de pecho. El público rugió, el público sacó los pañuelos cuando el toro estaba vivo todavía, entonces no se indultaba como se indulta ahora, ni además pretendía indultar al toro. No, el público estaba absolutamente entusiasmado ante la labor creadora de Chicuelo y frente al toro que lo posibilitó, embistiendo con esa duración, esa casta y esa transmisión que tuvo Corchaíto y que evidentemente, bueno, pues se ha mantenido en el encaste Santa Coloma o derivado hasta nuestros días en buena medida. Es por eso que Graciliano enseguida se encumbra y fruto de ello, bueno, pues todavía hoy Graciliano nos suena como una ganadería de muchísimo interés, aunque desgraciadamente ya haya pocas ganaderías que conserven el encaste puro y sobre todo que lidien con cierta asiduidad. Bueno, pues uno de ellos también está aquí, Juan Luis Fraile, bueno, Carolina Fraile, su hija, que es la que lleva principalmente la ganadería en este momento. Puro graciliano, como lo es Mauricio Soler Escobar, que por ejemplo el año pasado echó la mejor novillada de toda la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas y que fue premiada con ello, con la no repetición en esta temporada por los nefastos componentes del tripartito madrileño, la empresa Tauro Dentro. Bueno, por lo tanto, junto con ello, pues mire, ya tenemos dos encastes o dos líneas derivadas de Santa Coloma de verdadero interés. Es verdad, y aquí se ha lidiado también en estos últimos años, ganaderías encastadas en Coquilla. Coquilla, Paco Coquilla, Francisco, ¿cómo era? Sánchez, sí, Sánchez de Coquilla. Coquilla es el nombre de la finca salmantina donde pastan sus reses. Bueno, pues fue otro de los importantes criadores de esa edad de plata del toreo de los años 20 y comienzos de los 30, que crea un encaste también con personalidad propia. Toros más recortaditos, un poquito más escurridos de atrás, muy aleonados, de pecho ancho, cabeza no demasiado exagerada, pero siempre un poquito engatillada, y que crea un encaste, una línea derivada del encaste Santa Coloma con tal personalidad que hoy en día pues, nos sigue llamando poderosamente la atención.
Hace 2 o 3 años se lidió una interesante novillada de Sánchez Arjona en Madrid, 3 animales tan solo, los otros 3 fueron de Sánchez Fabrés, que salieron un poquito peor, pero los de Sánchez Arjona fueron verdaderamente buenos. Líneas, por lo tanto, que ofrecen esa acometividad necesaria para que el espectáculo tenga esa raíz ética que fundamenta el espectáculo, vamos, en la corrida de toros. En definitiva, cuando se busca, y yo creo que con buen acierto, para mí una de las líneas señeras de toda la ganadería brava, evidentemente estamos potenciando encastes singulares para que no desaparezcan, porque es una parte de nuestro patrimonio nacional. La genética del toro de Lidia es verdaderamente espectacular. Fíjense ustedes, entre 2 encastes hay más diferencia genética que entre cualquiera 2 razas de vacuno europeo. Ustedes cogen una avileña y una morucha y hay más diferencia genética entre ellas dos, perdón, hay menos diferencia genética entre ellas dos que entre una vaca de Santa Coloma y una de Cuadri, o una de Partido de Resina, o una de Miura, o una de Prieto de la Cal. Hay menos diferencia genética. Por lo tanto, esa diferencia genética, esa riqueza genética, esa amplísima variedad, es parte de nuestro patrimonio nacional y evidentemente habremos de preservarlo, puesto que las autoridades públicas que pudieran hacerlo en buena medida o no alcanzan con sus presupuestos, caso de Castilla y León, o jamás se han preocupado por el asunto, el resto de las administraciones públicas del Estado, bueno, pues es verdad que al menos los aficionados deberemos potenciar en la medida de lo que sea que aquello no desaparezca, porque es patrimonio también nuestro. Igual que lo es el tener la raza avileña, o la pirenaica, o la navarro, o la vaca navarra, que también es de Lidia, por cierto. Por lo tanto, eso es parte también de España y de nuestra cultura. Bueno, pues se está potenciando aquí de manera, yo creo, que verdaderamente singular. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo un encaste que de otra manera tendría pocas oportunidades de lidiar frente a lo cómodo, lo pastueño, lo dócil, lo prácticamente manso que se está lidiando del encaste mayoritario. Hice yo una estadística, cuando andaba en los tiempos de la COPE, de una de las ferias de abril, sevillanas. Y yo tomo siempre muchísimos datos que luego me sirven para hacer muy diferentes tipos de estudios. Bueno, pues una de las cosas que apunté fue si el toro se rajaba en la muleta o no. Más del 25% de los toros lidiados en aquella feria de abril del 2008 se rajaron de la muleta. Es decir, llegó un momento en el que el toro se desentendió de la muleta y se fue a otro sitio, bien para las tablas, toriles o a otro paraje donde el torero no estuviera y no le molestara. Eso es, por decirlo de alguna manera, la antítesis del toro de Lidia, la mansedumbre absoluta, el no querer saber nada de pelea. Lo contrario precisamente a la casta que fundamenta esa ética de la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ganaderías lidiadas lo eran del encaste mayoritario, esto es, del encaste domec, y bueno, pues a base de seleccionar lo más manso de lo más manso, y lo más dócil, y lo que menos moleste, y lo que menos apriete o ponga en compromiso al torero, pues hemos ido seleccionando la toreabilidad por encima de la acometividad. Bueno, pues preservemos ganaderías que, como esta, encastadas en Santa Coloma, tienen todavía su casta y su muchísimo interés. Yo creo que, por tanto, en definitiva, al margen de lo que pueda o no haberles explicado con la torpeza de mis palabras, lo que sí he pretendido dejar claro es que a mí iniciativas como la que tiene Hoyo de Pinares en la organización de este ciclo, que ya va siendo verdaderamente importante, de novilladas sin picadores, tiene muchísimo interés, es la base y el futuro de la fiesta nacional, y que además de ello, evidentemente, es un recurso que tienen algunos lidiadores para todavía seguir manteniendo la esencia misma de la fiesta, que es el auténtico toro de Lidia. Muchas gracias a las autoridades municipales por hacerlo y a ustedes por haberme soportado durante esta larguísima etapa. Muchísimas gracias, Rafael, una lección magistral.
magistral que nos ha dado. No sé si quiere apuntar algo Ignacio. Ponente Rafael, Ignacio. Perdonen ustedes, las apostillas y los pies de página son siempre mucho más interesantes que el texto. En este caso no. Voy a apuntar, pero no voy a disparar. Agradecer a la presencia de Rafael, porque Rafael es una persona para los aficionados, en fin, nos consideramos apasionados de verdad, exigentes, aunque puede haber aficionados. Hoy en día necesitamos refrescar. Desde hace unos años estábamos huérfanos y abandonados, desmoralizados, desperdigados y cada vez alejándonos de la fiesta, desde que nuestros grandes referentes, los que nos daban, los que nos decían pues, que no estábamos tan descaminados, que no estábamos no desvariábamos tanto, como eran los grandes críticos que fueron en el pasado, pues Chano, Antonio Díaz Caballate, Calvate, Carito, etc. Y que en los tiempos modernos habían sido pues Joaquín Vidal, hasta su muerte en las páginas del País, o un poco antes en la crítica Alfonso Navalón, pues realmente estábamos abandonados. Estábamos a la contra de todo. La crítica taurina, la crítica profesional, es una crítica absolutamente dependiente del mundo taurino, de los intereses profesionales, y carece de objetividad. Y carece de objetividad porque no tiene una autonomía financiera propia. El fútbol, el deporte, etcétera, el espectáculo, pues se financia con sus socios, con sus espectadores y sobre todo con los anunciantes de los anunciantes que ven que los consumidores de los espectáculos consumen sus productos. Y en un partido del Real Madrid pues se verán anuncios de todo menos anuncios de futbolistas o anuncios de, algunos de prendas deportivas, pero solo de menos. En el mundo taurino prácticamente no hay anuncios de nada. O sea, la prensa taurina, los anuncios son de los toreros, de los ganaderos y de los empresarios. ¿Cómo van a criticar esa prensa y esos periodistas? ¿Cómo van a poner mal a la figura del torero, al torero que se practica la pelea? Es que es imposible, carecen de independencia. Entonces, la independencia, el rigor, la exigencia que tuvieron aquellos grandes críticos, la tienen hoy en día, y prácticamente en solitario es el que cubre esa misión tan honrosa, tan difícil, pues Rafael Cabrera. Eso está más claro que el agua, Rafael. Y a ti te han llamado desde Paz Domingo, de las páginas en una entrevista maravillosa que tiene en el País Digital, le llamó el sumo pontífice de los aficionados, respetado por los aficionados. Es el sumo pontífice respetado. Yo creo que respetado solo por nosotros, porque los demás no te respetan mucho. Eso es que soy católico, más martillo y poco más. Bueno, por eso que es un lujo el poder tenerle aquí, después agradecerle su presencia. En algo no estoy totalmente de acuerdo, porque Rafael, tú eres un hombre conservador, entonces estás acostumbrado a tu plaza en Madrid, a tu plaza de la Venta, a no fallar ningún día, a ver las corridas desde el mismo sitio que las veías desde joven, la antepenúltima fila de la andanada del 9, es decir, ahí donde se ve a vista de pájaro o a vista de halcón o de lince como la que tiene él. Pero claro, te sacan de allí y ya, yo te aconsejo las novilladas sin caballos, en verano, en los pueblos de Ávila, de la Sierra de Madrid, donde tienen mucho más interés que la corrida de toros y que las novilladas que ves en la venta. Y si no, en la última novillada, la pones bastante mal, por cierto, en la página web que os recomiendo, que se llama Recortes y Gallegos, que es donde hace sus críticas Rafael, unas críticas exhaustivas, pues ahí... Eso quiere decir larguísimas, perdón. No, efectivamente son muy largas. Es decir, hace falta tener mucho aliento para poder seguirlas, porque realmente te analiza todo, te desmenuce. Rafael es un médico forense, acostumbrado
a no perder detalle, a que por obligación tiene que recoger absolutamente todo. Pues en las crónicas es así, recoge lo importante, importantísimo y la minucia. Entonces hace falta, y además sin un punto y aparte, para no tener concesiones a la facilidad y a la ventaja del lector. Entonces hace falta ser buen lector para seguir. Bueno, los que lo seguimos, y somos muchos, verías la crítica. Ahí tenías a un torero, a un novillero, que le pusiste mal. Un novillero que ha toreado aquí en el toreo sin caballos, probablemente mucho mejor, con mucha más futuro por delante, con muchas más ganas, que tú le vistes en Madrid, que lleva 10 años sin torear, lleva 10 años toreando con caballos sin torear. Ha toreado 4 corridas en 10 años. Se llama Pedro Carrero. Pues yo prefiero ver a Pedro Carrero en una novillada sin caballos aquí, en una novillada de Madrid donde le meten ahí, le hacen esa encerrona. Bueno, esa era la única pastilla. Y otra, que para que veáis que no estáis desencaminados en hoyo, que lo de la especialidad del Encaste Santa Coloma es algo que Hoyo va a poner de moda en toda España, Si tenéis Canal Plus, o si podéis acercaros, hoy la corrida más importante del día y lo que Barquerito en Aplausos llama como la innovación más significativa y más innovadora que ha habido en España en toda la temporada, que no son los mano a mano apañados ni todas estas falacias. Es la corrida de 6 toros que organiza hoy día San Mateo, patrono de Logroño, en la Feria de Logroño, que es una feria torista, que es una feria toda de toros de Santa Coloma. Y en ella participa Flor de Jara, que abre aquí la feria, participa Juan Luis Fraile, participa Adolfo Martín, del cual no quiero hablar por si acaso, estuvo el año pasado, etc. Lo único que nos falta es Valdellano, ¿vale? Pero leéis la página de Barquerito en Aplausos y 2 párrafos más adelante te dice, hablando también del Encaste Santa Coloma, que Valdellano ha dado la novillada más importante de la temporada en Vic-Fezensac, en Francia. Lo cual quiere decir que nosotros no hemos hecho. Vosotros, David, Antonio, no habéis estado nada desacertados en la selección de ganadería. Y en la selección de novilleros, que ha sido igualmente rigurosa, no vamos a entrar por problemas de tiempo, pero en fin, eso tenéis confianza en los que han puesto el ojo y han tomado la decisión, y creo que han elegido también a los mejores novilleros sin caballeros de la temporada, futuras figuras dentro de 4 o 5 años. Ojalá. Muy bien. Pues muchas gracias, Ignacio. La verdad es que se ha planificado este tercer certamen taurino Piña de Oro con mucho cariño, con mucho rigor, siendo un espectáculo ético, como bien ha dicho Rafael, ilícito, que lo hacemos conforme a la ley, que nos permite que sean esos novillos con defensas íntegras. Yo entiendo que el pueblo de Hoyo Pinares está acostumbrado a un toro grande, se ha explicado muy bien que los costes taurinos no lo permiten, pero que es muy interesante lo que hacemos, de verdad, con mucha calidad. Es muy complicado para esos jóvenes novilleros. Yo creo que es como su selectividad. Están haciendo el bachillerato y tienen un examen muy complicado. El pasado año lo vimos con un novillero, Miguel Ángel Silva, que fue cogido por un toro Santa Coloma de la rama Buendía de Adolfo Ruiz de Montesinos, que por cierto viene al festival ese novillero y se merece todo nuestro respeto. Ahí es donde muestra, ahí él arriesgó su vida, su compromiso moral con el toreo. Yo creo que el pueblo de Hoyo de Pinares debe responder con una fuerte ovación cuando pise la plaza del nuevo de Hoyo de Pinares. Y de verdad se ha hecho de verdad con mucho rigor, con mucha seriedad, más de lo que la gente se cree, que juzgamos el toro grande porque jugamos el volumen. Pero aquí de verdad sí se dan esa velocidad en la cometida de las reses, esa facilidad para repetirla, que en otros tipos de festejos no se dan. Yo me he dado cuenta de una cosa, en la plaza está la gente más atenta de lo que se cree, aparte de que el toro chico, lo otro, critican, pero estamos muy atentos, fijaros,
cómo se mueven, cómo lo mal que lo pasan los chavales, la dificultad que tienen. De hecho, por ejemplo, el festival, que es sin picadores y despuntado, tenemos dificultades para que vengan matadores de toros, muchísimas dificultades. No quieren ni el encaste y no quieren que no sea picado, porque en la suerte de varas, pues en estas plazas portátiles, pues se le pica en exceso. De verdad, hay mucho rigor, mucha seriedad y mucho compromiso. Muchas gracias, Rafael, de verdad una lección magistral, un orgullo para Hoyo de Pinares. Vamos a proceder a darte un detalle y si alguien del público quiere hacer una pregunta, primero pasamos a alguna pregunta si alguien quiere intervenir y si no, pues le damos un detalle y agradecemos y te invitamos a que vengas a disfrutar de esa feria tan buena como la que hemos tenido. ¿Alguien quiere decir algo? Pedro, ¿quiere decir? Hola, buenas tardes, don Rafael. Una pregunta. ¿Qué opina usted de los últimos indultos y hacia dónde cree que nos lleva la bravura? Bueno, la pregunta es facilita. Vamos a ver. Teóricamente, lo que se intenta seleccionar con el indulto normalmente es lo contrario a lo que la ley dice que se debería hacer. Es decir, se premia la toreabilidad, la duración del toro con una embestida más o menos noble y pastueña en la faena de muleta, y se olvidan otras partes de la lidia donde el toro ha podido demostrar una mansedumbre absoluta. La mayor parte de los indultos pasan con un simple puyazo cuando se les da, a veces ni eso, dos en los que el toro ha salido suelto o cosas por el estilo. El indulto, por ejemplo, del año pasado del toro en Sevilla, una plaza de primerísima categoría y toda la pera, de Núñez del Cubillo, por Manzanares, fue un toro que salió suelto de las varas y que se rajó en la muleta 2 veces. Hombre, en fin, yo comprendo que Núñez del Cubillo tiene buena prensa en Sevilla, que llevó una clava abundante, pero hombre, de ahí a indultar aquello, yo creo que se está perdiendo un poquito el sentido. A medida que nosotros vayamos trastornando eso, la selección del ganado de lidia, buscando la toreabilidad en vez de la bravura, vamos a cambiar de fiesta por completo, Ojo, porque esta fiesta se ha sustentado sobre la base de la búsqueda de la bravura y de que el hipocampo de los toros, que es una parte del cerebro, sea más grande, 3 veces más grande que en el resto del vacuno. Vale, algo tendrá, quiero decir. Por ahí hay, evidentemente, detalles incluso anatómicos que cambian lo que es el sentido del toro. A mí me parece, bueno, pues absolutamente innecesario. Sobre todo existiendo hoy técnicas de fecundación in vitro, o de fertilización artificial, que permiten perfectamente incluso tomar las pajuelas correspondientes a un toro en el desolladero. Por lo tanto, bueno, es absolutamente innecesario. Es verdad que debe existir como premio extraordinario para algún toro de vez en cuando, perfecto. Pero en general yo no creo ni que sea necesario, ni que en la mayor parte de las ocasiones esos toros indultados sirvan más que como propaganda para el ganadero, porque esos toros jamás padrean, y podría ponerle infinidad de ejemplos. Por lo tanto, aun pidiéndolo el propio ganadero, lo piden por su propio prestigio o por la publicidad que le da el hecho, no porque lo vaya a poner como semental. Por lo tanto, yo volvería a dar muchas más vueltas al ruedo que han dejado de darse en los últimos años, y sin embargo a indultar prácticamente a ninguna de las reses. Pero bueno, eso es mi propia opinión, sabiendo que además, repito, la mayor parte de los toros ni llegan a padrear jamás y podrían padrear simplemente con las pajuelas obtenidas del testículo en el desolladero. Bueno, o sea que es prescindible, y yo creo que se está exagerando, y en muchas ocasiones va incluso contra el propio texto de la ley. Hemos visto indultar con el reglamento nacional en plazas de tercera, y eso está prohibido. Está prohibido por la ley, no lo contempla. Hemos visto indultar novillos con reglamentos autonómicos que no permiten el indulto en novilladas. Bueno, así un largo etcétera. Es un sinsentido. Queda muy bien de cara a los antitaurinos, pero yo creo que es absolutamente innecesario para los que mandan. ¿Alguna otra pregunta? Goyo. Sí, yo... Ponte de pie y te escuchamos. Yo darle las gracias por la clase que nos ha dado, porque verdaderamente, por lo menos hablo por mí, he aprendido en estos momentos
bastante más de lo que he aprendido yendo a las plazas. Una duda que tengo, y que le ha pasado a usted un poco, yo soy de los que digo que los antitaurinos no son precisamente los que dicen que están en contra de la fiesta. Yo creo que los antitaurinos son los que verdaderamente hacen cosas en las plazas. Y como usted ha puesto un símil al principio de un futbolista cuando hace una falta peligrosa le castiga, pero un taurino cuando hace en la plaza algo que está mal, verdaderamente el pueblo no ve que a ese taurino se le castigue. Y ahí también se debería de castigar. Porque yo, por ejemplo, usted dice que es un aficionado que está en las ventas y que no cobertura. Yo este año he visto ver en Madrid, he visto cómo la plaza de las ventas se ha levantado y ha estado varios minutos aplaudiendo a un picador, porque efectivamente hay una suerte de vara. Pero sin embargo, cuando vienen por los pueblos y hacen esas barbaridades que hacen al pueblo, el pueblo se echa en contra, no solamente del picador, se echa en contra de la fiesta. Ahí es donde empiezan a nacer verdaderamente los antitaurinos. Y eso debería de estar castigado. Nada más agradecer que efectivamente se vaya en busca de la raza, de la bravura, porque el día que desaparezca el toro, la bravura, el peligro, la fiesta no nos engañemos. La fiesta es el peligro, es lo que da la emoción. Si no hay toro, no hay emoción, porque vamos a la plaza precisamente para ver esa emoción, ese peligro, esa persona que se pone delante del toro y ese toro tiene ese peligro, que tiene verdaderamente sus defensas íntegras. ¿De qué nos sirve cuando vamos y están despuntados? ¿De qué nos sirve? Nos están engañando, porque verdaderamente usted lo acaba de decir y yo lo reitero, en Madrid, si para ver una corrida de toros de una figura tenemos que tragarnos el resto de toda la temporada de borralla, pues verdaderamente los antitaurinos están ahí. Bueno, pues le tengo que dar totalmente la razón. Darle las gracias, darle las gracias por la clase que nos ha dado y al verdaderamente el que haya tenido esa iniciativa de buscar los encajes en la historia. Bueno, pues le aplaudiré siempre esa crítica y defender la integridad de los toros. Hay una cosa muy clara. Tiene usted muchísima razón. Además, analicen ustedes lo que ha dicho. Es decir, el que a mí me pueda echar de la plaza no es un señor que va con una pancarta o se desnuda y hace un simulacro de asesinato, sino el que me echa de la plaza precisamente es un empresario taurino que programa exactamente lo que no quiero ver. Es decir, sí, en muchas ocasiones el peligro está mucho más dentro que fuera. Y ese dentro, bueno, pues se justifica muchas veces por la obtención de unos ingresos, de unos honorarios o de unas ciertas prebendas que se alejan de la ética esta que hemos defendido, del riesgo, de la integridad y de todas estas cosas. Yo creo que el Ministerio del Interior antes y ahora el Ministerio de Cultura está haciendo lesa fiesta, es decir, un grave daño a la fiesta nacional, precisamente en la no imposición o publicidad de las sanciones que se publican. Lo del afeitado de los toros, que es algo verdaderamente espectacular, quiero decir que hoy en día es raro el toro que no sale exceptuando 2 o 3 plazas y muy pocas más, afeitado, sencillamente como no se analiza, pues no pasa nada. Y esto es, pues, manga ancha o ancha es Castilla, como quiera usted decirlo. En definitiva, mis amigos los veterinarios del Ministerio del Interior, que son los que analizan las astas en la mayor parte del territorio nacional, el año pasado analizaron 39 astas que corresponderían a la mitad de toros. Bueno, hubo un toro que por lo visto solo mandaron un asta. Entiéndanme. Claro, eso es todo lo que se lidia en España. No hubo más sospechas de afeitado.
el porcentaje de manipulación en esas 39 fue del 80%. Es decir, ellos dieron como positivo que se había afeitado el 80%, pero claro, con una muestra tan ridícula, evidentemente nada. Se hizo publicidad, se ha propuesto para sanción aquello. Yo he visto incluso, fíjense, en el tema del afeitado, llegar a lo contencioso administrativo, en los juzgados, sentencias favorables o desfavorables. Por lo tanto, si no existe una unanimidad de criterios, si encima es recurrible y recusable algún caso porque el procedimiento no ha tenido la conformidad adecuada a lo que marca la propia ley o el reglamento, pues evidentemente es un fraude al aficionado, al público que pasa por taquilla, que queda absolutamente impune. Pues sí, en efecto. Es un ejemplo de otros muchos, es verdad. Los antitaurinos muchas veces están más dentro que fuera. La búsqueda precisamente de ese toro comercial, de ese toro que gusta a las figuras y que aburre en muchas ocasiones en las más al público, siempre la excepción, entiéndanme, dentro de cada ganadería, por muy mala que sea, de repente sale un toro extraordinario, porque esta cosa de la genética son así. Pero evidentemente el peligro está mucho más dentro. A mí el que me va a echar no es un señor que pega 4 voces en una calle a 200 metros de donde estoy. Es el que me programa un espectáculo que me invita a no ir, en vez de así ir. Ese es el verdadero peligro para la fiesta de los toros, y después la desproporción en los emolumentos de algún empresario o de algún torero de los demás. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Vale, vamos a dar un detalle a Rafael, nos levantamos y muchas gracias por vuestra asistencia.